Yatensi está escribiendo, ¿por qué Dios permite la muerte, las pérdidas y el dolor? Para esto Yatensi está haciendo una exégesis excelente del libro de Job. Ya vimos que Job ha pasado por la primera prueba. Él pierde las riquezas. En el capítulo 2, versículo 7, si me permiten leer, del libro de Job dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Así entonces la segunda prueba de Job es que él pierde la salud. Y ahí me parece, Yatensi, que es mucho más tremendo perder la salud. ¿Qué pasa con los cristianos que fundamentan su fe en las posesiones, en la salud, en el bienestar de la familia o en la gratuidad? O en la gratitud. ¿Sí? Ese es un grandísimo error. Mire, yo he visto cristianos, entre comillas cristianos, que dejaron tener fe a Dios porque empezaron a tener problemas económicos o un hijo se murió. Una hermana me dijo hace un año, Pastor Bonilla, yo ya no voy a la iglesia. Digo, ¿por qué? Porque Dios me engañó. ¿Cómo así? Y le digo yo, ¿por qué Dios le engañó? Porque el pastor me había dicho que si yo era cristiana y si yo me convertía bien a Cristo, iba todos los domingos a la iglesia y era fiel a Dios, Dios no iba a permitir que yo sufriera. Eso le dijo el pastor. Eso me dijo ella, que el pastor le dijo eso. Y ella pagaba diezmo, iba a la iglesia, todo bien, hasta que uno de sus hijos murió. Dijo ella, Dios me engañó, porque yo le tuve fe a Dios y Dios a mí no me cumplió con sus promesas. Y aquí me dio a mí un susto. Digo, estamos informando mal a la gente de qué es fe. Ella debe creerle a Dios más allá que tenga o no tenga plata, porque la fe es un acto de fidelidad, es un acto de intimidad con Dios, a veces a cambio de nada. Interesante. Y Job demostró esto, Gabriel. Entonces que la historia verídica de esta hermana se puede empatar perfectamente con la historia de Job. Claro. Es tan real hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Crees tú, Yatensi, que en la iglesia actual o en el cristianismo actual de América Latina o de Ecuador se ha mal fundamentado la fe? Bueno, en ciertos sectores sí, no podemos generalizar. Muy bien. Mire, a veces nosotros decimos así, usted tenga fe y Dios te da todo. Y la gente va a la iglesia con esa visión, yo tengo fe y a cambio de eso, como yo tengo fe, Dios tiene que bendecirme. Y si me porto bien, cumplo con los 10 mandamientos, soy íntegro, Dios me bendice. Cuidado. Mire, eso no es así la naturaleza humana. En cualquier momento vamos a sufrir. Dígame, ¿qué cristiano no ha sufrido? Mire, voy a poner esto con mucho respeto y temblor. Hay un siervo de Dios que yo admiro mucho, Gigi Ávila. Disculpe que ponga este ejemplo. Este es un varón de Dios íntegro, un gran evangelista. Pero él pasó por una prueba tremenda. Se le murió su hija recientemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que Gigi Ávila, siervo de Dios, que Dios lo usó mucho para sanidades? Dios lo ha usado mucho para que mucha gente se convierta. En campañas evangelísticas. Campañas evangelísticas. Pero ni Gigi Ávila fue exento a la misma fragilidad humana. Él tuvo que enterrar a su hija y con el corazón partido. Y siguió siendo fiel a Dios. Y siguió siendo fiel a Dios. Eso no quiere decir porque pecó, su hija se murió. No, él fue íntegro y aunque es íntegro y mantuvo su integridad, vivió ese incidente. Y así hay muchos ejemplos. No engañemos a la gente, Gabriel. Invitemos a la gente que amen a Cristo. Sean fieles a Cristo. Pero no chantajeemos a Dios. Yo te creo a ti, pero tú me cumples con esto. Eso es chantaje. Correcto. Y a veces hemos formado una fe del abra, calabra, pata de cabra. Señor Cristo, y sacamos la bolita mágica. Señor Cristo, yo creo en ti, pero tú me das esto. Porque yo como creo en ti, como consecuencia de la fe, tú me llenas la chequera, me llenas el banco. Está bien, también Dios nos bendice. Pero el fundamento de la fe no es por gratitud. La fe, ¿qué es entonces? La fe es una identidad, es intimar con Dios, es que mi vida sea Cristo en mi vida, es encarnar a Cristo en mi vida, porque fe en griego es pistis, en griego,
Y piste viene de pisteú. ¿Y sabe qué significa pisteú? Es un conocer. En griego, fe es conocimiento de identidad. Cuando yo reproduzco a Dios a través de Cristo en mi vida y meto a Cristo en mi vida, veo la vida de otra forma y aprendo a disfrutar de las tribulaciones, como dijo Pablo, ser gozosos en las tribulaciones. O sea que la fe de Pablo no era una inmunidad contra el martirio, no, porque Pablo fue mártir, sino era ver el martirio como un gozo. O sea, es ver la vida de otra forma, de otra óptica, en la pobreza, en la abundancia. Muy bien. Y mire que Job demostró que el fundamento de su fe. Mire la segunda prueba. Es a eso lo que yo apuntaba justamente, Yatensi, para que podamos ir avanzando en este apasionante tema. Estamos viendo la primera pregunta, ¿por qué Dios permite la muerte, las pérdidas y el dolor? En esta serie de programas, respuestas a preguntas que incomodan. Ya vimos que la primera prueba de Job, ¿cierto?, es que él pierde las riquezas, mientras que la segunda prueba de este hombre es que pierde la salud. ¿Hay una tercera prueba en Job? No, esas dos. Solo dos. Y mire que la salud es más tremendo. Me gustaría que leyera esos 5 versículos, cómo Satanás le pone la prueba y cómo pone a reflexionar a Dios. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leemos, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le dice Satanás a Dios? Extienda tu mano y ponga una enfermedad, ataque su salud. Vamos a ver si él mantiene su fe, si reniega o no reniega. O sea que la temática del libro de Job es que Satanás está diciendo, ¿cuál es el fundamento de la fe de Job? ¿La gratuidad? ¿O por un amor de repente a Dios? Estamos diciendo, Satanás ya no pudo entonces, por el tema de las riquezas y las posesiones, apuntemos ahora a la salud. La salud. Y eso parece que es mucho más fuerte. Porque dice Satanás, ¿cuánto el hombre dará por tener salud? Así es. ¿Cuántos ricos tacaños han perdido su fortuna tratando de curar una enfermedad incurable? Entonces, cuando Job vive esa crisis, vive la pobreza, vive la enfermedad, empieza su fe a tambalear. Y mire que Job sí cuestionó a Dios. Leamos todo Job. Job llega un momento y dice, pero Señor, ¿en qué mal te hice? Yo he sido bueno. E inclusive yo daba ofrendas, holocaustos para de una vez asegurar que mis hijos no pecaran. Pero Señor, yo siempre te he creído. Entonces él empieza a reflexionar que él debe creerle a Dios más allá que sufra o no sufra. Porque la fe a Dios está por encima del sufrimiento. La fe a Dios es un acto de encuentro, es una intimidad, es identificarse con Dios en su vida. Y mire que Job entendió que el fundamento de su fe era legítima, era amar y ser fiel a Dios por encima de las riquezas o de la salud. Y mire qué es lo que está pasando con otras iglesias. Nosotros debemos mantener una fe, pero una fe que nos haga crecer, que nos haga madurar, que nos haga ver la vida de otra dimensión, porque la fe en el fondo es redentor, la fe nos cambia de mentalidad. La fe no solamente sirve para tener riquezas, la fe no solamente debe servir para tener salud, la fe debe servir para ser más santos, más íntegros y también para ver la vida desde otro horizonte. La fe nos hace crecer como personas, Gabriel. Uy, mire, hay que profundizar. Me gusta que lean ese tomo 1. Aquí hago una exégesis de qué fe. Pisteú, pistis. La fe nos hace crecer, nos hace madurar. Me parece que el tema de la fe está bastante claro. Y realmente estoy muy emocionado de escucharte estas palabras y también la gente que nos acompaña también en el estudio al respecto. Pero vamos aterrizando en sí en la pregunta, y yo sé que ha dado respuestas y ha dado algunos tips interesantes, pero ¿cómo conectamos la historia de Job con la pregunta que nos acompaña? ¿Por qué Dios permite la muerte?
¿Por qué Dios permite las pérdidas, el dolor? ¿Cómo conectamos a Job con esta pregunta en sí? Gabriel, porque la vida humana debe seguir el ciclo de la naturaleza. La naturaleza nace, se desarrolla y muere. Lamentablemente el hombre está dentro de ese ciclo natural. Dios no vino a torcer la naturaleza. El mismo Dios, el hecho de encarnarse en Cristo Jesús, siguió el círculo de naturaleza. Cristo nace Como un ser vulnerable. como un ser vulnerable, Así es. sufre, Así es. lo crucifican, muere pero resucita. Entonces Dios no alteró lo que Él mismo creó. La naturaleza es vulnerable. Lo único que no es vulnerable es el ser perfecto, infinito Dios. El peor error que comete un ser humano es querer ser como Dios. Lo único que no es Dios es vulnerable. Todo lo que no sea Dios está sujeto al nacimiento, a la crisis, al desarrollo y a la propia muerte. Decía un profesor de Antiguo Testamento que conocí años atrás, de que casi por naturaleza el ser humano intenta ser Dios. Queremos parecernos a Dios, queremos convertirnos en mini dioses. Y pareciera que la cultura postmoderna nos invita a aquello. Tú has mencionado, Yatensi, de que la iglesia también ha caído en este juego de querer predicar un evangelio mercantilista, un evangelio con una fe un tanto vaga, un tanto pequeña. Estamos ya cerrando casi el programa, y ¿cuáles son tus palabras finales respecto a esta pregunta, que es ¿por qué Dios permite la muerte, las pérdidas y el dolor? Mire, la conclusión es esta. Dios no vino a alterar la vida humana. Dios nos dio esperanza en Cristo de cómo vivir la vida humana. La vida humana debe seguir el círculo natural: nacimiento, desarrollo y muerte. La fe nos enseña cómo vivir los límites de la existencia humana. La fe nos enseña cómo vivir la frontera del sufrimiento. La fe nos enseña con otros ojos a cómo ver la vida e inclusive el sufrimiento. Pero la fe no nos ayuda a alterar lo normal. La fe nos enseña a cómo vivir inclusive el propio aparente fracaso. Entonces, también pidémosle a Dios cosas. También Dios nos bendice con cosas. Así es. Pero hay momentos que tenemos que sufrir para morir. Así es. Eso no lo podemos alterar. Entonces, mantengamos la fe en medio de la limitación. Y eso nos da identidad y también nos da sentido para vivir. Me gusta la forma en que Yatensi nos expresa, porque no es un concepto pesimista, sino más bien existencialista como tal. Estamos llegando al final, pues, de este programa. Hoy estudiamos la pregunta ¿por qué Dios permite la muerte, las pérdidas, el dolor? Le invitamos a todos aquellos que nos están sintonizando para que puedan ver el siguiente programa con otra pregunta que Yatensi aborda: ¿cómo descubrir la voluntad de Dios? Me parece, Yatensi, que la gente está interesada en esto y quiere saber mucho más. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Muchas gracias. Bendiciones, hermanos.